Muy bien, muy buenos días. Espero que todos estén bien. Am, Espero que de igual manera, pues, Dios los bendiga donde quiera que estén ustedes, sea lo que sea que estén haciendo. Espero que Dios los tenga bien. Hoy iniciamos una nueva serie llamada La Biblia, ¿verdad? En este mes de febrero es lo que vamos a ver. Y muchos de nosotros tenemos una, una Biblia, hemos escuchado de ella o la hemos visto en librerías, en fotos, rótulos, películas, en fin. Así como quizás ustedes podrán ver, aquí hay alguna, ¿verdad? No sé si lo ven. Luego, por aquí tenemos otra, ¿lo ven? Y por acá tenemos otra, ¿lo ven? Entonces, hay de diferentes tipos o versiones, traducciones, y hoy vamos a hablar un poco respecto a la Biblia, porque quizás muchos de nosotros tenemos una, pero no sabemos qué es la Biblia, ¿sí? ¿Quién la escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Qué dice? ¿Qué enseña? ¿Por qué hay varias versiones? ¿Por qué unas tienen más libros que las otras? En fin, tantas cosas que podemos aprender de las Sagradas Escrituras, que son la Biblia. Ahora, antes diremos que toda persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador debe tener una, como mínimo. ¿Y esto por qué? Pues bueno, es la forma, el medio que Dios usa para darse a conocer a sí mismo. Como vamos a hablar bastante de la Biblia, yo les quiero pedir que por favor puedan acompañarme en una oración y dejemos este tiempo en las manos de Dios. ¿Les parece? Así que acompáñenme. Señor, te damos gracias por un día más, Señor, que tú nos permites tener vida, independientemente, Señor, de nuestras circunstancias. Te damos gracias por ella. Y al mismo tiempo, Señor, te agradecemos porque permites también que podamos reunirnos, que podamos aprender de ti por medio de tu palabra. Queremos encomendarte, dejarte en tus manos este tiempo para que tú puedas, Señor, enseñarnos, para que tú puedas tomar control de este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué es la Biblia? Algunos se van a preguntar, se van a cuestionar, van a tener sus propios criterios o algo. Y quizás algo que nos pueda ayudar es que es el libro más grandioso de todos. ¿Y por qué digo, y por qué se dice que es el más grandioso? Pues es el único inspirado por Dios. Y por consiguiente, si es inspirado por Dios, es la palabra de Dios, como vamos a ver un poco más de detalle adelante. Ahora, toda persona, y cuando digo toda persona, estamos incluidos ustedes y yo, toda persona se apoya sobre una base de lo que piensa y hace. Es decir, ustedes y yo no hacemos cosas solo porque se nos ocurrió, sino que apoyamos lo que hacemos y pensamos en algo. Para un cristiano discípulo de Jesús, su base de apoyo es y debe ser la Biblia. Ella es su luz, debe de ser su luz. Entonces, luego otro dato de la Biblia. Bueno, significa que es un sinónimo, ¿verdad?, de rollo o papiro o libro. Por eso es que en algunas traducciones de las Biblias encontramos a veces, ay, pero aquí dice rollo, aquí dice libro, aquí dice escritura, ¿sí? Y es que viene de la palabra griega biblion, ¿sí? Según, si nosotros hacemos un poco de contexto, en Lucas 4:17 nosotros vemos cuando Jesús dice que en la sinagoga le dan un rollo para leer. Y él lee justamente algo de Isaías. Entonces ahí vemos el significado. Luego otros sinónimos que encontramos es que es escritura.
La palabra escritura se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los libros del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver en 2 Timoteo 3:16. Luego también se usa la frase palabra de Dios, otro sinónimo. Y se usa en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo y Nuevo Testamento en su forma escrita. Y eso lo vemos en Juan 10:35, cuando dice que la escritura no puede ser quebrantada porque la palabra, y utiliza la palabra de Dios o el término. O también podemos encontrar la frase las sagradas escrituras. Ahora, siguiendo con qué es la Biblia, bueno, la Biblia es inspirada por Dios, es una inspiración suya. ¿Qué significa eso? De acuerdo a lo que dice 2 Timoteo 3:16, lo vamos a leer más adelante, y 2 de Pedro 1:20 al 21, ¿sí? Dice que fue escrita a lo largo de un periodo de 1600 años. ¿Se imaginan ustedes? 1600 años. Por eso decíamos que es un libro único. ¿Y saben qué? Hubo un silencio de 400 años entre las dos partes que componen la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y sin embargo, cuando ambas partes se unen, vuelven a tener la misma concordancia. No hay contradicción alguna. Además, otro dato es que fueron 40 autores diferentes durante todo ese tiempo sin contradecirse. No es que uno dijo una cosa contraria a la que dijo el otro, ¿sí? Ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, no lo hay. Luego, habla de todo. La Biblia habla de creación, habla de humanidad, habla de vida, de amor, de dinero, habla de pecado, habla de salvación, habla de valores, en fin, una serie de temas donde ustedes y yo podemos ir y aprender de ella, ¿sí? Y obviamente, o principalmente, la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son la base, ¿sí? Ahora, ¿qué contiene la Biblia? Bueno, la Biblia contiene revelación. ¿Y qué es revelación? Bueno, revelación significa descorrer o quitar, mover un velo. Es decir, Dios da a conocer a la humanidad algo que de otro modo quedaría sin saberse, ¿sí? Entonces, se refiere al contenido de la Biblia por medio del cual Dios se descubre a sí mismo. Eso es inspiración. Revelación. Entonces, al contenido de la Biblia. Ahora, también encontramos inspiración. ¿Y qué significa inspiración? Bueno, dice que la Biblia fue soplada por Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que toda la escritura es producida por Dios y Él se la dio a personas que Él usó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que la escribieran. Entonces, Él usó una intervención divina en los autores con cada uno de las de su personalidad para que compusieran y registraran sin errores en los manuscritos originales la revelación de Dios. Y ya vamos a ver un poco de qué es eso de manuscritos originales. Ahora, entonces decimos que la inspiración se refiere al método de registrar el contenido de la revelación. Es decir, Dios dirigió a los autores, pero Él no les dictó. Usó autores con estilos propios, es decir, respetó cómo era temperamento, carácter, forma de ser, todo lo de diferentes autores. Imaginan ustedes qué trabajo ese.
pero él así los usó. Usó a un Pedro que no era ni estudiado, ni tenía cultura, estudió a un Moisés, usó a un Moisés que fue educado en un palacio, y así cada uno de esos autores. Y por supuesto, lo que él transmitió a cada uno de esos autores quedó en los manuscritos originales sin error. Luego aparece la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Guió a los autores convirtiéndose en coautor mismo, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Marcos 12:36, cuando dice, porque David dijo por el Espíritu Santo. Otras versiones dicen, porque David dijo por medio, o el Espíritu Santo guió a David para decir. Entonces, ahí vemos también el trabajo del Espíritu Santo, es siendo un coautor con los autores en guiarlos, inspirarlos, ayudarlos, en fin. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender la Biblia? Bueno, y aquí es donde viene alguno de los dilemas de mucho, decir, bueno, ¿qué es lo que yo entiendo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito? Bueno, necesito la iluminación del Espíritu Santo para interpretarla correctamente. Desglosando, vamos a decir que la iluminación aclara la visión de la verdad de la revelación escrita en la Biblia. Es decir, la iluminación tiene que ver con el sentido de lo redactado. La persona que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador tiene al Espíritu Santo. Por consiguiente, esta persona está capacitada para ser iluminada, para ser guiada por el Espíritu Santo para estudiar la Biblia. Ahora, el hecho de que ustedes y yo, las personas que hemos creído en Cristo, que tenemos al Espíritu Santo, esto no garantiza un entendimiento automático, sino que hay otras cosas que van de la mano, como por ejemplo orar, estudiar, apartar un tiempo, ver varias versiones, en fin. Ahora, la interpretación, es decir, cuando nosotros decimos, yo lo que leí, o de lo que leí, yo interpreto esto. Entonces, la interpretación es entender correctamente lo que significa cada palabra, cada figura, cada verso, porción, cada progreso de la palabra en su revelación, el lenguaje, como se dice. Es decir, como muchos decimos, el texto en su contexto, ¿sí? Es decir, estudiar considerando aspectos históricos, significados, contextos, libros, capítulos completos, tiempos, costumbres, etcétera. Por ejemplo, hay algunos versos en la Biblia donde encontramos relacionados al progreso de la revelación. ¿Y qué significa eso? Bueno, la Biblia no vino, no se dice de ella que dice, bueno, en el año 300 antes de Cristo o en el año 300 posterior a Cristo, aquí salió la versión de la Biblia. No la vemos así. Cuando habla del progreso de la revelación, es porque durante 1600 años aproximadamente, Dios fue proveyendo cada cosa necesaria acorde al tiempo, acorde a sus planes de Él. Entonces es por eso que quizás en el Antiguo Testamento, allá en los primeros 5 libros, nosotros vamos a ver que dice, no comerás carne de cerdo. Y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento que dice, lo que yo, dice, he hecho o lo que yo he dado, no lo llames inmundo. Y dice, no estén sujetos ustedes a cosas de lo que van a comer. Entonces, ¿qué significa? Bueno, fue un progreso en la revelación de Dios. Luego también hay algo que dice en el sentido de las palabras. Es decir, a veces hay versos donde dice, el sol sale y se pone,
pero ustedes y yo sabemos que no hacen ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué trató de transmitir Dios por medio de los autores? ¿Sí? Al decir eso, bueno, hay que venir y estudiar y ver el significado, comprender. Ahora, composición. Ahora, en la composición nosotros vemos que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Diferentes libros, partes, manuscritos, libros históricos, poéticos, proféticos, en fin. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, necesitamos tiempo. ¿Hay tiempo para qué? Para estudiar las Sagradas Escrituras. Allá en el Antiguo Testamento nosotros vemos que dice que Esdras, un sacerdote, dice que dispuso su corazón para escudriñar las Escrituras. Eso implica tiempo, esfuerzo, pero en la medida en que nosotros lo hagamos, nosotros vamos a disfrutar, vamos a comprender, vamos a entender muchas cosas que Dios nos enseña por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora, ¿cómo está conformada la Biblia? Se le llama comúnmente el canon bíblico. ¿Y qué es el canon bíblico? El canon bíblico es el conjunto de libros que contiene la Biblia, que pasaron la prueba de autenticidad y autoridad. La Biblia es la base de nuestra fe y vida. Un canon, ¿vale? Y aquí vamos a ver qué es un canon. Bueno, un canon significa una regla o una caña de medir. Eso significa que todos los libros que componen el canon bíblico pasaron, fueron medidos, fueron puestos a prueba para poder decir, hey, sí es la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que ni la iglesia ni los concilios hicieron canónico o auténtico un libro, porque ya lo eran. Las pruebas solo demostraron que lo que ya eran por dentro. ¿Y que eran por dentro? La palabra de Dios, una inspiración de Dios. Entonces, la iglesia y los concilios se limitaron a verificar y reconocer ciertos libros como palabra de Dios. Y así, una vez más, pasada la prueba, estos libros pasaron a formar parte de la Biblia. Ahora, ¿a qué prueba se refiere? Bueno, los libros que componen la Biblia no deben de contradecirse a ellos mismos. Luego, la autoridad, en el caso, la autoridad del escritor, en el caso del Antiguo Testamento, el libro tenía que haber sido escrito por un autor, como un legislador, un profeta o un líder, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En el Nuevo Testamento, un aspecto a considerar era que era escrito o respaldado por un apóstol. También una de las pruebas es la evidencia interna única del libro, es decir, recomendarse a sí mismo él en comunicar la revelación de Dios. Y por último, el veredicto legítimo de la iglesia primitiva. Ahora, ¿cómo está conformado este canon bíblico? Bueno, en la versión de la Biblia que usamos nosotros está compuesto por 66 libros, dividido entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Y es interesante porque Jesús delimitó su extensión según Mateo 2, 23, 35 y Lucas 11, 15, 11, 51, cuando dijo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. En español, ¿qué estaba diciendo? Desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. No es Malaquías, como lo dice nuestra versión. Él tomó como base la versión de la Biblia hebrea. Entonces, allí delimitó él. Y aquí vamos a entrar a una sección que genera demasiado debate.
Pero lo cierto es que Jesús no incluyó ahí los apócrifos. Vamos a hablar de eso. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Una iglesia en particular registró la lista en el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, algunos libros de esta lista de libros del Nuevo Testamento, aunque algunos ya habían sido reconocidos antes de esa fecha. Ahora, ¿qué son los libros apócrifos o deuterocanónicos que generan demasiado debate? Entonces, según lo que aprendemos es que estos libros nunca fueron aceptados por los judíos ni por Jesús al mismo nivel de los libros del Antiguo Testamento. Apócrifo significa escondido o secreto, en alusión a sus orígenes. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes los escribieron o en qué época fueron escritos. Se presume que estos fueron escritos en el periodo intertestamentario, es decir, entre aproximadamente los 400 años que los cuales, como mencionaba anteriormente, hubo de tiempo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es un deuterocanónico? Bueno, significa que es del segundo canon. Estos libros no se encontraban en la Biblia tal como lo fijaron los rabinos judíos a finales del siglo I. Entonces, ¿por qué tanto detalle? Para el Antiguo Testamento hay 47 libros y para el Nuevo Testamento hay 40 libros aproximadamente apócrifos o deuterocanónicos que no están incluidos en la Biblia que ustedes y yo manejamos. Ahora, hay una Biblia en la versión católica que de esos hay 7 que marcan diferencia. Y esos son Tobías, Judith, Macabeos 1, Macabeos 2, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Son los que figuran de más en la versión católica. Y los reconocieron en el Concilio de Trento en el año 1548, algo que los reformadores como Martín Lutero y otros más rechazaron. Por eso es que si ustedes agarran una versión que usamos nosotros, los cristianos evangélicos, y una versión que usan los amigos católicos, van a ver que hay 7 libros de diferencia. Esos que mencioné anteriormente. Ahora, ¿por qué duraron 1200 años en reconocer estos 7 libros? Pues muchos eruditos, estudiosos dicen que era por el tema de la reforma. Entonces, para contrarrestar ese movimiento, se aprobaron, ¿sí? Ahora, ¿en qué idiomas fue escrito originalmente en la Biblia? Bueno, fue en hebreo y arameo, el caso del Antiguo Testamento, y en griego, el del Nuevo Testamento. ¿Es confiable la Biblia? Los escritos originales se hicieron en en piel o papiro, desde tiempos de Moisés. O sea, estamos hablando más o menos 1450, 1500 años antes de Cristo, hasta Malaquías. Malaquías más o menos 400 años antes de Cristo. Es decir, desde esas fechas, cuando Dios usó a las personas, ¿verdad?, que hemos dicho como autores, donde Él los inspiró a escribir lo que Él les dijo, han venido copia tras copia. Y obviamente en eso de copia han habido ciertos errores de copiados, pero que no son relevantes en aspectos doctrinales, fe y salvación. En 1947 se descubrieron los rollos, es decir, que más o menos hace 70 años aproximadamente, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Antes de eso, solo se tenía una copia del Antiguo Testamento del año 895. Del Nuevo Testamento hay
más de 5,000 manuscritos, lo cual lo hace el mejor atestiguado. Siempre debemos recordar el principio. La Biblia no se contradice a sí misma. Y aunque existen versos difíciles de entender, ¿sí? Debemos de venir y estudiarlo a la luz de los versos más claros de otros libros, ver temas de contexto, fechas, motivo, propósito, en fin. Versiones y traducciones, porque ustedes dirán, ay, pero yo tengo la Reina Valera, y alguien dice, bueno, yo tengo la NBI, y otro por ahí dice, yo tengo la versión Dios habla hoy, o Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, Biblia de las Américas, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué tantas versiones? Bueno, todas vienen de tres textos. El primero se le llama textus receptus o textos recibido. Luego el segundo es el texto crítico y el tercero es el texto mayoritario. Eso significa que dependiendo de los traductores o el grupo de traductores en el cual se basó para poder hacer una versión de la Biblia, ¿verdad? Dependiendo de estos textos, así es como se identifican. Por ejemplo, la Reina Valera es del texto recibido, la 1960. Texto crítico es, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. ¿Y qué es eso? Bueno, es bien sencillo. Cuando se tradujo la Reina Valera del 60 o inclusive la de 1909, solo habían ciertos manuscritos. Entonces, esos fueron los que se usaron y se tradujeron y se formó la versión Reina Valera, que fue un excelente trabajo. Ahora, ¿qué pasa con las otras versiones? Por ejemplo, la NBI, Dios habla hoy, en fin, esas son del texto crítico. ¿Qué significa? Que a la fecha en la cual se tradujeron ya habían un montón de manuscritos. Entonces se le llama texto crítico porque agarraron los manuscritos que ya tenían, más los otros, e hicieron lo vieron, ¿verdad? Empezaron a cotejar, a revisar y todo, y entonces ahí se le llama texto crítico. Ahora, hay una versión en particular que ustedes y yo no es recomendable que la leamos porque no es confiable, y es la del Nuevo Mundo. Esa la tradujo una organización que tradujeron, cambiaron ciertos versos claves para justificar su falsa doctrina, ¿sí? Eso es lo que vamos a decir en cuanto a la Biblia. Yo sé que hay muchas cosas más, hay tanto detalle, pero lo que pretendía era que ustedes y yo tuviéramos un contexto, que supiéramos, hey, ¿quién escribió la Biblia? ¿Cuándo la escribió? ¿Cuántos años? ¿Por qué yo debo de confiar en ella? Y vamos a ver qué es lo que ella misma dice respecto a lo que hemos hablado, ¿sí? Así que vamos a ver. Y viene el primer verso, segunda de Timoteo, se lo voy a correr para acá. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3:16 al 17 en la Nueva Versión Internacional. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este va a ser nuestro verso o nuestros versos claves o de donde la serie se basa, ¿sí? Lo vamos a tener presente siempre y lo vamos a repetir. Ahora, segunda de Pedro 1:20-21 en la versión Dios habla hoy. A mí me gusta usar diferentes versiones para efectos de que se pueda conocer, saber, comprender mejor. Dice, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana.
Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Ahí tienen la base de lo cual, de lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Que Dios inspiró la Biblia. Usó a personas comunes y corrientes, respetando todo tal cual como ellos eran, bajo la guía del Espíritu Santo. Y ahí está, según lo que dice Segunda de Pedro. Y miren quién lo dice, el apóstol Pedro, una persona que no era estudiada, no había nacido en una cultura como para decir, hey, este sí sabe, ¿sí? Él sabía, fue por medio o dado por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, si seguimos, dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Es decir, lo que está en la Biblia, Dios lo va a cumplir. Eso ni tengamos duda, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy, además de lo que ya hemos contextualizado de la Biblia? ¿Sí? El tema de hoy se llama útil para enseñar. Es decir, la Biblia es útil para enseñar. Y ahora que ya sabemos un poco del origen y de la historia de la Biblia, tal vez yo lo reduje a muy poco, pero hasta hoy en día, solo por la gracia y misericordia de Dios, la Biblia que ustedes y yo tocamos, usamos, ha representado infinidad de obstáculos mantenerlo. Es más, hombres, reyes, reinados, en fin, han levantado su mano para que no continúe, ¿verdad? Para que el libro desapareciera. Sin embargo, Dios lo mantiene hasta el día de hoy. Y ustedes quizás, sí, yo tengo una traducción, Reina Valera. Si ustedes supieran lo que eso, o si nosotros supiéramos, mejor dicho, lo que eso implicó originalmente al amigo Casiodoro de Reina y al otro amigo Valera, lo que implicó llegar a esa versión en español para nosotros fue un trabajo arduo, ¿sí? Así que vamos, una vez que hemos contextualizado eso, vamos a pasar a compartir nuestro tema de hoy, ¿sí? Bien, el verso que leímos, que dije que era la base de la serie, ¿sí? Es 2 Timoteo 3:16 y 17. Para efectos de nuestro tema de hoy, vamos a agarrar la primera parte del verso de 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos con esa parte y de ahí se origina el nombre de nuestro tema de hoy. Ahora, pero ¿a qué tipo de enseñanza se está refiriendo? Digo, como dijimos anteriormente, la Biblia habla y enseña de diferentes cosas, de amor, dinero, la creación, la humanidad, vida, pecado, salvación, valores, principios, en fin, una infinidad de temas o de cosas. Entonces, también debemos tener en cuenta que el hombre o la humanidad ha desarrollado sus propias enseñanzas, sus propias creencias. Pero, ¿y entonces a cuál enseñanza se refiere? ¿Sí? La Biblia que aprendamos. ¿Cuál? ¿Cuál de todas es la más importante? ¿Será el amor? ¿Será del dinero? ¿Será de salvación? ¿Cuál es? ¿Cuál es la enseñanza más importante sobre todas las otras? ¿Por qué dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar? ¿A qué tipo de enseñanza se está refiriendo? Pues bueno, la más importante de
todas las enseñanzas que nosotros podemos obtener de la Biblia o dejarnos que ella nos enseñe es Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Trinidad. En este tema nos enfocaremos en aprender por qué es la más importante y qué afirmó Jesús respecto a esto. Y entonces vamos a ver, y dice en Éxodo 18, 19 al 20, nos vamos a ir ahora que ya ustedes saben que la Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces nos vamos, Éxodo es un libro del Antiguo Testamento. Entonces dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ajá. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jetro, el suegro de Moisés, le está hablando a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés se pasaba todo el santo día de sol a sol, como decimos, resolviendo los distintos problemas del pueblo de Israel. Y entonces viene Jetro y le dice, oye, así no puede seguir. Entonces le dice, oye ahora amigos, y le da, y es interesante que él dice, y enseña. ¿Y qué les va a enseñar? El camino. Ah, qué interesante. Bueno, vamos a seguir viendo qué más hay. Allá en Hechos 6:4, es decir, ya Hechos pertenece, es un libro del Nuevo Testamento, dice, entonces nosotros, los apóstoles, podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. En el contexto era que ellos ya habían crecido y entonces había cierta fricción, murmuración entre cierto grupo de hermanos. Y entonces vienen los apóstoles y dicen, miren, hagamos algo. Elijan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que ellos puedan venir y ayudarnos en atender las mesas. Y así nosotros podemos seguir dedicados a la oración y a enseñar la palabra. Pero otra vez, ¿qué era entonces lo que ellos enseñaban? ¿Qué era lo más importante? Porque la palabra, es decir, en la Biblia, en ese entonces que solo estaba el Antiguo Testamento, había demasiadas cosas que aprender, que enseñar. Pero ¿cuál era la más importante? De Jesús, de Dios, ¿sí? Ahora, Jesús afirmó esto cuando dijo, yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, vamos a ver 2 versos puntuales de cada uno del camino, la verdad y la vida. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Luego, en el siguiente verso vemos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Entonces, si regresamos, Jesús dijo 3 cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, o sea, no hay otra persona, no hay otro nombre, no hay otro, como usted quiera llamarle, diferente o que no sea Jesús en la cual ustedes y yo podamos ser salvos, podamos llegar al Padre. No hay otro que no sea Jesús. Entonces ahí vemos que está hablando del camino. Luego él utilizó la palabra verdad. Entonces en Juan 1:17 nosotros vemos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego allá en Juan 8:32 nosotros vemos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otra vez atestiguando lo que Jesús había dicho.
Y luego la tercera palabra en importancia que mencionó Jesús es vida. Y en Juan 1:4 dice, en él, es decir, en Jesús, en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, con eso, ¿qué estamos afirmando? Lo que Jesús dijo. Bueno, no nosotros estamos afirmando, sino la misma Biblia, perdón, está afirmando con relación a lo que Jesús dijo. Entonces, la enseñanza más importante de la Biblia, cuando el verso dice que la Biblia es útil para enseñar, la enseñanza más importante para ustedes y yo es Dios, Jesús. Dios en la persona de Cristo, en la persona manifestada en Jesús, Dios mismo. Esa es la enseñanza más importante. Por supuesto, todo lo demás es bueno que nosotros lo aprendamos y lo enseñemos, pero el más importante es Jesús. Ahora, ¿por qué decimos esto? Ahí está el apóstol Pablo. Ya con esto terminamos. 1 Corintios 15, del 3 al 4, en la versión nueva traducción viviente, dice Pablo, yo, dice, les transmití a ustedes lo más importante. Dice uno, y entonces, ¿qué era lo más importante que transmitió Pablo? Pablo dice, porque yo fui enviado a predicar, no bautizar. Es decir, ¿y qué era predicar? Comunicar el evangelio, comunicar las buenas nuevas, comunicar el plan de salvación, dar a enseñar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Entonces Pablo era una persona que había creído en Cristo, un apóstol elegido por Cristo. Ahora dice, ¿y qué era eso? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Y entonces aquí viene el énfasis de Pablo. Dice, yo no me lo estoy inventando. Yo no lo leí en cualquier libro. Yo lo leí, yo me estoy fundamentando, yo estoy atestiguando lo que dicen las escrituras. ¿Y qué más dice? Dicen que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Esa enseñanza de Pablo era bien fundamentada, 100% basada en las Sagradas Escrituras. Ahora, ustedes y yo, hace una semana y media aproximadamente, recibimos una capacitación relacionada a cumplir el mandato de Jesús. Lo que vemos que Pablo está haciendo aquí, ¿verdad? Que es ir, hacer y enseñar. ¿A qué? Ir y hacer discípulos y enseñar lo que Él nos ha mandado a enseñar. El mandato de Jesús que lo vemos en Mateo 28, del 18 al 20. Ahora, ¿cómo hacemos nexo? ¿Cómo lo relacionamos con esto? Pues bueno, ahí lo está haciendo Pablo. Dice, yo les transmití lo más importante. Ustedes y yo, que ya sabemos lo más importante, ¿sí? Cuando dice la Biblia, porque la escritura es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Bueno, enseñar de Dios, enseñar a Jesús, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Y ustedes y yo lo podemos hacer. Lo debemos de hacer. Y estamos capacitados para hacerlo. El Espíritu Santo vive en nosotros si ya creímos en Cristo. ¿Y qué es lo que tanto Pablo enseñaba? Bueno, dice que Cristo murió por nuestros pecados.
Ustedes y yo sabemos que como creación de Dios, Él nos hizo, nos crió sin pecado. Sin embargo, Adán desobedeció. Y de ahí en adelante, todos nacemos pecadores. Es decir, los pecados no nos hacen pecadores a nosotros, sino nosotros cometemos pecados porque somos pecadores. Nacimos así. Y era necesario que Jesús viniera y diera su vida por nosotros. Por eso dice Pablo que él murió. Pero, dice Pablo, también sí, por supuesto, él lo enterraron. Y hay evidencia de eso. Pero dice que fue levantado. Otras versiones dicen que fue resucitado. Él resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte, tal y como dicen las escrituras. Entonces, ustedes y yo, ahí tenemos la Biblia. La podemos tener en el teléfono, la podemos tener en la computadora, la podemos tener en papel. Tenemos una Biblia. Entonces, saquémosle el provecho. Dejemos que Dios sea quien nos enseñe. ¿Para qué? Hay un último verso los dos que compartimos, segunda de Timoteo 3:17, dice, a fin de que el siervo de Dios, es decir, ustedes y yo, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y inclusive, ¿cuál es esa mejor obra? ¿Cuál de todas las obras? Enseñar a Jesús. De eso trata la Biblia. Bueno, con eso finalizamos. En los siguientes temas de los siguientes fines de semana vamos a seguir desglosando el verso de 2 Timoteo 3:16 al 17. ¿Sí? Hoy vimos lo relacionado a enseñar. Dentro de 8 días aprenderemos lo relacionado a amonestar, reprender. ¿Sí? Así que acompáñenme a orar y finalizamos el tema. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es confiable y es confiable porque tú la inspiraste. Gracias, Señor, porque te tomaste el tiempo, usaste a personas comunes y corrientes como nosotros para poder venir, Señor, y escribir tu palabra. Gracias porque durante todos los años, todo este tiempo, Señor, tú has sabido guardar, tú has sabido, Señor, dar a conocer tu palabra por los distintos medios. Gracias porque es nuestra guía, nuestra luz, nuestro manual de vida. Por medio de ella podemos entender cómo nosotros podemos llegar a ti. Te agradecemos, Señor, por tu cuidado, por tu amor, y ayúdanos, Dios, a que lo que aprendimos hoy, que la enseñanza más importante eres tú, ayúdanos a transmitírsela o a enseñársela a las otras personas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Y Él es quien nos capacita, quien nos enseña, quien nos guía para poder venir a hacer esto. Dice, para que estemos capacitados para toda buena obra. Por todo lo demás, Señor, tú sabes las necesidades que tenemos, tú sabes, Señor, las circunstancias que estamos pasando. De igual manera, te quiero suplicar, Señor, que nada de esto, Señor, pueda venir y obstaculizar tu obra. Lo dejamos todo en tus manos. Bendice el resto del día y a cada uno, Señor, de los presentes y aún de los que no se pudieron conectar. En el nombre de Jesús. Amén.